Bienvenidos a este cuarto capítulo de Cratología. Mi nombre es Gires, me acompaña Jesús Ernesto, más conocido como Tonka, y hoy traemos un libro bastante interesante y extraño que se los damos para mostrárselo. Llevamos pues unas imágenes que están padrísimas. Es La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Es la historia de Sveta Báthory, una historia contada de una forma muy distinta. Nos narra, más bien nos sumerge en una atmósfera de tortura, de sadismo, de erotismo, de un abuso excesivo del poder, de un tiempo distinto, en un contexto, muy particular donde se desarrolla esta historia, pero pues comienza a platicarnos, vamos entrando en tema. No, pero también asimismo la oscuridad, ¿no? Que de alguna forma refleja, no solamente como un reflejo de ese momento, ¿no? Digamos que es pues estamos hablando ya plenamente como el Renacimiento, pues, pero viene arrastrándose desde la Edad Media, ¿no? Vamos a decirlo así, en el siglo XV, pues, o sea, ya estamos en el XVI, del XVI al XVII, pues, estamos haciendo estos cambios. Quizá, antes de entrar al siglo, quiero empezar con Sveta Báthory. Bien. Todos hemos escuchado la historia, la leyenda de esta condesa. Sí. O sea, aunque no sepamos quién es, aunque todos vemos esta imagen de una condesa que se bañaba en la sangre de las vírgenes y mil y un cosas, ¿no? Sí. De una de las asesinas seriales supuestamente más prolíficas de la historia, sí, en ese sentido, ¿no? Hay varios mitos al respecto. Pues bueno, si vamos a hablar de Báthory en ese sentido, no solamente está presente pues en el mito, ¿no? Vamos a decirlo que de alguna forma es bastante conocido en la cultura popular, sino que también hay muchas referencias en series, por ejemplo, ¿sí? En otras películas, en libros, ¿no? O sea, de la condesa Báthory. Incluso es una especie como de referente cultural cercano a Drácula, pues. O sea, sí, la parte femenina de Drácula, ¿no? Si el otro es el conde Drácula, o sea, Vlad Tepes, ¿no? O Vlad de Valaquia. En este caso, pues Sveta Báthory es la condesa, pues, o sea, que de alguna forma se le relaciona también pues con el vampirismo y demás. Hay libros, de hecho, vamos a decirle historias de ficción, ¿no? Que la ponen como si fuera también en su momento una vampira. Hay una novela que ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, creo que se llama así La Condesa, parecido al título de Pizarnik, creo que se llama La Condesa de Sangre o La Condesa o La Sangre de la Condesa, va por ahí, ¿no? En ese sentido. También Báthory, pues no solamente está, te digo, presente como en la cultura popular en varios aspectos. Se me ocurre también incluso que hay una banda, ¿no? Que se llama Báthory. Okay, justamente, ¿no? Es una banda de metal que se llama Báthory, ¿no? Y bastante conocida. Y pues de ahí viene el nombre, ¿no? De justamente toda esta oscuridad, todo este mito, pues que hay en torno a la figura de Sveta Báthory. Ella en sí, históricamente, ¿quién era? Sveta Báthory, sí, ya, hablando del personaje histórico, ¿no? Antes de hablar del personaje ficticio o el personaje mítico, ¿no? Que en algún momento Pizarnik también pues escribe este libro y ahorita hablaremos de eso. Báthory fue justamente una condesa de su tiempo, vivió en Hungría, ¿sí? Pero si mal no recuerdo, justamente ella venía de una familia proveniente de Transilvania. O sea, ya desde ahí ya no viene todo este mito de los vampiros. Exacto, ¿no? Entonces estamos hablando de esta zona de Europa del Este, de Rumania, pues y estamos hablando también de la época del siglo, te digo, es el siglo XVI, pues estamos hablando de la guerra con los otomanos, ¿no? O sea, con geográficamente, ¿no? Estaba Hungría por una parte, sí. Estaba el Imperio Otomano en otra, y Transilvania era como un reinado, un principado, que pasaba de un vasallaje a otro, que justamente siempre eran medianamente independientes, y que quizá mucho del mito en torno a Transilvania y en torno a estas figuras, sobre todo, que eran figuras de gran poder, pues se da también como una cuestión política. Sí, también como en el caso de Vlad, pues, o sea, que no vamos a hablar ahorita de Vlad, quizá en alguna otra ocasión hablaremos de Vlad Tepes, ¿no? Vlad de Valaquia, que igual también es una historia magnífica, ¿no? La de tanto su vida como todos los referentes culturales, ¿no? y populares que ya tenemos al respecto. Pero en el caso de la familia Báthory, ¿sí? Que es un apellido de unos nobles justamente de esta región,
Pues lo que pasa es que en este caso, Elsbeth se casa con un señor feudal, pues con un conde justamente de Hungría, ¿sí? Entonces ella pues se va a vivir para allá, ¿no? Es decir, pero viene de una familia real, de la nobleza, vamos a decirlo así, pero cuando llega ya a Hungría, pues de alguna forma pues se encuentra con todos estos mismos problemas pues que también había en esta parte también de Rumania, ¿no? De la parte de Transilvania, bueno, que queda ahí como bien lo dijimos, ¿no? Geográficamente, históricamente, siempre estaba como en un medio raro, entre imperios, ¿no? Entre imperios en este sentido. Y entonces, pues como persona de su tiempo y persona que tenía pues sus diferentes digamos propiedades, y también pues no solamente propiedades sino el nombre, la alcurnia, la nobleza, pues que venía ya con el nombre de los Báthory, ¿sí? Asimismo pues también tenía bastante poder, eso también es lo que vamos a hablar, ¿no? Justamente por eso el asunto que nos llama aquí la atención. Pero algo que me gustaría también resaltar, no solamente pues que tenía bastante poder, sino que también la conjunción pues de estos dos casas nobles, ¿no? Que en el caso de Báthory pues y con el esposo, que ahorita vamos a mencionar una parte acá en el capítulo, ¿sí? Se hacen de bastante poder en la región, pero asimismo también de una serie de propiedades, ¿sí? Y pues era una cuestión un poco complicada para el imperio, pues, para el imperio posteriormente, que de hecho eso lo veremos cuando con los Habsburgo, exactamente, ¿no? Que era el Sacro Imperio de Hungría, exactamente, ¿no? El Sacro Imperio de Hungría, en ese sentido, ¿no? Austrohúngaro, de hecho, si no me equivoco era, ¿no? Creo que es un poco después, un poco después, porque es Matías II, justamente, o bajo el reinado de Matías II, con el que se le hace el juicio, pues, justamente a Báthory. Pero bueno, a ver, un poquito de la parte mítica, vamos a hablar, o sea, estamos hablando como de la parte histórica de Báthory, de quién fue Elsbeth Báthory como personaje histórico, que lo pueden buscar en cualquier libro de texto, en cualquier artículo, ¿no? Que hable sobre la historia de Báthory, pero la parte mítica es que justamente fue una persona que era sumamente violenta, ¿no? Y que mató, o sea, que fue una de las asesinas seriales, pues incluso se le considera más prolíficas de la historia. Se le adjudican alrededor de 650 muertes, ¿no? En ese sentido, no, es una cosa así increíble, ¿no? Para sus... ¿Cuánto vivió? 56 años, si no me equivoco. Ahí sí te lo desconozco, traigo el dato. Ahorita vemos exactamente el dato. Se casó muy joven, bueno, que a esa época era normal, era ¿no? A normal. los 15 años, se casa con este noble, que era un excelente guerrero, que inclusive de una u otra manera ella era quien ejercía el poder, pues su esposo la pasaba en las batallas contra el Imperio Otomano, fallece, y ella se queda, creo que viuda como a los 40 años, más o menos, creo que en 1610 si no mal recuerdo, y a raíz de eso pues ella queda con el poder, y es cuando empiezan casualmente a darse esta serie de mitos alrededor de ella, de abusos, de torturas, de cómo atraía a mujeres jóvenes, inclusive de la nobleza en un punto, y cómo tenía esta fijación por la sangre, supuestamente dentro de la parte del mito, en esta búsqueda incansable por mantener la juventud, la vida eterna, que también creo que desde ahí ya nos habla mucho. Y la belleza, ¿no? También, pues, o sea, el mantenerse bella, joven, pues, exactamente. Sí, que aquí en la representación de Elsbeth Báthory, inclusive en una representación gótica como nos la da este ilustrador, sí mantiene estos rasgos de nobleza, también rasgos de mucha belleza, de una... no sé, tiene un aura, ¿no? Que la dibuja bastante bien. Sí, es esta búsqueda, ¿no? Y que ya es un mito bastante, ¿cómo decirlo? Abordado, pues, o sea, por algo muy humano, pues, exactamente, ¿no? El hecho de la búsqueda de la eterna juventud, ¿no? Pues tenemos mitos, o sea, también bastante más antiguos de eso, ¿no? Sobre la belleza. Ahí está el mito de Narciso, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, también todo lo que está relacionado también con Afrodita, con Venus, pues, posteriormente, en el caso de los romanos.
Pero en este caso, pues, o sea, hay muchos mitos en torno a eso porque se le acusa por parte de la Inquisición y pues las investigaciones, te digo, vienen directamente del imperio, ¿no? Para destronarla, vamos a decirlo de esta manera, así pues, en torno a que ella practicaba brujería, ¿no? Y hechicería, es decir, que estaba siendo influenciada. Que para la época eso era mucho más grave que estar matando a vasallas. Sí, por supuesto, porque tenía que estar en contra de Dios, ¿no? Prácticamente, pues así practicaba brujería. Algo que me pareció curioso y muy propio de la época, ella era calvinista y su familia era calvinista. Sí, así es. Entonces desde ahí hay un tema religioso bastante claro, ¿no? Era protestante. Claro, no, protestantes, exactamente, ¿no? Diferente pues a la mayoría a una gran parte de la Europa continental, pues vamos a ponerlo así, ¿no? Esa es parte de la historia, parte del mito, y Alejandra Pizarnik, escritora argentina, no sé si se pueda considerar como estos poetas malditos. Ella fue una gran poetisa que fallece, se suicida muy joven, a los 37 años, si no mal recuerdo. Ella fue contemporánea de Julio Cortázar, de Octavio Paz, tuvo una relación estrecha con ambos. Hay unas cartas maravillosas de cuando ella está internada en el psiquiátrico con Cortázar. Y ella retoma esta figura de Báthory y nos lleva no a contarnos la historia per se sobre ella, sino a darnos una descripción de estos momentos de tortura o de algunos de ellos. Este libro está basado en otro libro de Valentín Bernays, ¿no? Que va recogiendo estos testimonios de los juicios, algunos quizás sumamente exagerados, no lo sabremos jamás. Se supone que estos testimonios, muy estilo de la Inquisición, pues fueron sacados a base de tortura. También en un contexto político donde los Habsburgo tenían deudas hacia los Báthory. Ese también es un asunto importante. Una mujer que hereda todo este reino, prácticamente. Pues, entonces, bueno, a ver, qué tanto habrá de cierto, qué tanto habrá de falso, pero Pizarnik olvida todo eso, o todo eso nos lo deja ver muy poco, o no es lo que nos quiere proyectar, y nos lleva a un viaje de un relato muy distinto. Un relato, lo comentábamos antes de empezar, mientras teníamos N cantidad de fallas técnicas, porque temporada cero, y nos seguiremos justificando con ello. Y acá se siguen viendo las fallas técnicas, pero bueno. ¿Qué nos puede definir como una prosa, como poesía per se, como un cuento? ¿Qué es este libro? No, es que esa es una de las maravillas justamente de este libro, ¿no? Que es difícil de definir en el sentido también literario. Se le ha dicho prosa, ¿no? En términos generales, pero prosa es demasiado abierto, pues, o sea, prosa es el ensayo, prosa es la narrativa, prosa es también las fábulas, ¿no? Digo, hay fábulas que son contadas también en verso, pero ese no es el asunto, ¿no? ¿Qué es este libro? También, un libro, ¿sí?, de este tipo, pues como La Condesa Sangrienta, oscila, es decir, viaja o cambia, pues, o sea, la forma, pues, en la que la literatura, o sea, se representa. De hecho, aquí tengo la edición, la quiero mostrar, ¿no? La del Zorro Rojo. Sí, porque me gusta muchísimo, ¿no? Sí, es de los libros del Zorro Rojo, ¿no? La primera vez que yo escuché de Alejandra Pizarnik fue por un podcast que hace... Y además mostrar, pues, también que viene ilustrado, y eso también... bueno, ahorita hablaremos un poco también de Caruso, aquí ¿no? Las ilustraciones. Son las ilustraciones de Santiago Caruso. Elegimos algunas, son bastantes, las estoy pasando nada más para que las vean rapidito. Pero si comentamos del libro, lo que tú dices, o sea, ¿qué tipo de libro es La Condesa Sangrienta? Parece, ¿sí?, cuando recién entramos al libro, de hecho el primer capítulo, que ahorita vamos a leer un fragmento justamente del primer capítulo, si no es que completo, es un capítulo muy breve, ¿no? Son 2 o 3 párrafos, quizá cuando mucho. Lo que sucede con este libro es que parece presentado como una serie de ensayos, ¿sí?, como si fueran ensayos sobre la vida de Báthory y sobre aspectos, ¿no?, sobre cuál fue como la verdad, ¿no?, o la verdad oculta, digamos, de Elsbeth Báthory. Pero conforme lo vamos leyendo y vamos viendo el estilo, pues evidentemente es algo más que un ensayo, pues yo me atrevería a decir que es una prosa poética. Una cosa que lo podemos constatar nada más leyendo desde los primeros capítulos. Si quieres empezamos, pero
Asimismo, no solamente es que sea una prosa poética, sino incluso yo me atrevería a decir más, o sea, realmente este libro son poemas, o sea, podríamos decirlo así. Pero la forma que a veces adopta es narrativa, pues nos está dando una especie de crónica. Una narración poética, una crónica poética. Exactamente, pues, o sea, son prosas muy poéticas, pues, es decir, al estilo, yo diría, como en su momento lo hizo Baudelaire, pues, con el Spleen de París. Bueno, porque Baudelaire tiene una relación muy estrecha, o sea, se basa mucho en Baudelaire. De hecho, comenta mucho sobre ella. Sí, pues sí, sobre su, exactamente. La influencia. La influencia, pues, que tuvo justamente de estos poetas. De hecho, hace rato hablabas de los poetas malditos, pues ellos eran en su momento, fueron considerados los poetas malditos, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es un libro que no se puede leer tal cual como una novela, pues uno cuando se acerca a un libro de este estilo no piensa en una historia tal cual y demás, tampoco no es un libro de ensayo, no es un libro de historia tampoco, es una experiencia, ¿no? Literaria, pues yo diría así, incluso con las imágenes ayudan bastante, ¿no? A la imaginación, pero incluso sin las imágenes también nos podemos imaginar muchísimos aspectos, ¿no? De los que suceden aquí. En un documental, no me acuerdo ahorita el nombre, lo acabo de ver justo para preparar lo que sea, que se llama Cratología, sobre Alejandra Pizarnik, y una amiga de ella hablaba sobre el libro de la Condesa y te decía que lo que hacía Pizarnik era llevarte a una atmósfera, o sea, crear este ambiente, poder dentro de su experiencia, dentro de lo que era su vida, poder proyectar a través de las palabras que integran cada uno de los capítulos. Ahí hay una proyección muy fuerte, pero aparte te puede transportar a ese lugar de una forma increíble, que creo que ahí radica la belleza de la escritura de Pizarnik, que como poetisa pues, se le da básicamente de forma natural, o al menos así se entiende cuando vas avanzando en el libro. Si gustas empezar con la primera parte, que me estoy muriendo por entrar. Ya sé, no vamos a entrar a ese y lo voy a leer de aquí directamente, ¿no? De este libro, que por cierto quiero comentar, ¿no? Yo desde que me encontré esta edición, ya lo había leído antes, había leído fragmentos también antes de La Condesa Sangrienta, pues obviamente, ¿no? En línea y así, claro, en PDF al modo, ¿no? Porque pues uno no tiene, porque pues uno no... A veces no tiene como el acceso a estos libros, pero cuando me encontré esta edición dije yo no, esto tiene que ser mío. La primera vez que escuché de Pizarnik fue en un podcast, no hace mucho, que lo hace la periodista Carolina Hernández con El Vasco, que de Herejes el podcast, y hablan de Argentina y de México y agarran 8MKM, creo que se llama, y agarran historias como paralelas, y entre eso salió el tema de Pizarnik, y hablan de ella, y justamente menciona el libro, menciona la edición de su rojo, lo saca él de su biblioteca y mira, esta es la edición, ¿no? Es una joya, ¿no? Así que no es la primera vez que veo esa emoción de alguien presumiendo dicho libro. Sí, este libro, ¿no? Este libro me encanta, ¿no? Lo tengo entre mis joyitas literarias ahí en mi biblioteca. Bueno, empieza. El primer, voy a leer una parte y les digo, La Condesa Sangrienta, tal cual, así se llama, ¿no? El primer capítulo. Y empieza, ¿no? Con un epígrafe de Jean-Paul Sartre, ¿sí? Que dice: el criminal no hace la belleza, él mismo es la auténtica belleza. Se cierra la cita de Sartre, ¿no? Valentín Penrose ha recopilado documentos y relaciones acerca de un personaje real e insólito, la Condesa Bathory, asesina de 650 muchachas, supuestamente. Excelente poeta, su primer libro lleva un fervoroso prefacio de Paul Eluard. Sí, Eluard. Dice: no ha separado su don poético de su minuciosa erudición. Sin alterar los datos reales penosamente obtenidos, los ha refundido en una suerte de vasto y hermoso poema en prosa. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Otra vez, o sea, hay un efecto también aquí como metaficcional, pues, porque justamente también eso es lo que de alguna manera... Ya te está spoileando hacia dónde y cómo va. Exactamente, ¿no? Porque también Pizarnik, justamente al ver este poema en prosa, ¿no? O sea, dice, no, pues hay una influencia, ¿no? Justamente al respecto de eso. Continúo. La perversión sexual y la demencia de la Condesa Bathory son tan evidentes que Valentín Penrose así como, se destiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la belleza convulsiva del personaje. Vamos a ver, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? No es fácil
mostrar esta suerte de belleza. Valentín Pemrose, sin embargo, lo ha logrado, pues juega admirablemente con los valores estéticos de esta tenebrosa historia. Inscribe en el reino subterráneo de Elsbeth Bathory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa palidez legendaria de ojos dementes, de cabellos de color suntuoso de los cuervos. Un conocido filósofo incluye los gritos en la categoría del silencio. Gritos, jadeos, imprecaciones forman una sustancia silenciosa. La de este subsuelo es maléfica. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego las entierran. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora silenciosa. A ver, primer de Bradley. Es que aquí el asunto, insisto, ¿no? Quiero nomás comentar lo del estilo, ¿no? Realmente esta parte no estamos frente a un ensayo tal cual, pues, o sea, todas estas descripciones y todo esto que nos está diciendo Pizarnik en este momento es poesía, o sea, tal cual estamos frente a algo poético, ¿no? Nos habla de cuchillos y de torturas, eso, pero lo dice de una forma tan sutil, es descriptivo poéticamente, o sea, exacto. Pero a ver, ibas a comentar tú de Bradley, sí, ¿no? Al respecto. Lo primero, y es esta fascinación que nos genera la maldad. De alguna forma. Tenemos una fascinación, simplemente, o sea, los documentales, True Crime, las series, las películas, las novelas. Sumamente... Tenemos como humanos siempre una fijación, una cierta admiración a aquellos que transgreden la norma, lo establecido, los límites morales. Creo que una de las atracciones del personaje, ya sea mítico, ya sea histórico, ya sea literario, es esta transgresión de la cual es parte de la condesa, es esta amoralidad con la cual se muestra, esta superioridad, este ejercicio del poder llevado a un límite exacerbado. ¿Por qué tenemos esa fijación y esa fascinación por lo oscuro? Esa es una muy buena pregunta. Una vez, y esto a lo mejor es un paréntesis respecto a todo esto, en una clase que tuvimos alguna vez cuando yo estaba estudiando literatura, estábamos viendo narrativas, ¿no? Y un compañero o alguien comentó lo mismo, dice, ¿por qué nos gustan las historias trágicas? ¿Por qué nos gusta tanto la tragedia? La comedia la entiendo, pues digo, ¿a quién no le gusta reírse, no? ¿A quién no le gusta disfrutar, pues, de una buena ficción, pues, que te haga sentir bien un rato? Pero dice, ¿pero por qué nos llama tanto la atención la tragedia? Las tragedias, no solamente la parte, como tú dices, del ejercicio del poder y de la violencia, y de la maldad, pero, o sea, si hablamos de tragedia hay muerte, ¿sí? Hay muerte, hay violencia, pues, y generalmente la tragedia es una muerte violenta, no es una muerte, sí, falleció en su lecho, tranquilamente, ¿no? Y después respira. No, es una muerte por asesinato, por algo, por un hecho violento, ¿no? Un accidente, algo, ¿no? Pasa ahí. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Y una de las cuestiones que comentaba esta maestra en su momento respecto a la narrativa decía, es que como seres humanos siempre estamos expuestos ante la violencia, ¿sí? Y dice, y eso se nos hace muy real, ¿sí? Las tragedias, la violencia, la muerte siempre está presente en nuestra cotidianidad. Y yo creo que por eso nos llama tanto la atención, porque estas historias nos parecen más reales, ¿sí? Que una donde no haya, ¿sí? Muerte o donde no haya una tragedia. Es decir, nos vemos identificados. Esa es una primera hipótesis, ¿no? También creo que muchas veces como humanos somos ignorantes o pretendemos ser ignorantes sobre la muerte o la mortalidad propia. O sea, es algo que solemos eludir. Sí. Nos evadimos de ello, ¿no? Sin embargo, ahí está, pero pues el miedo primigenio, eso es lo que instintivamente es lo que nos hace reaccionar, el miedo a la muerte. Sí. Este instinto de supervivencia siempre va a estar presente en el humano, va a ser más depresivo. Aviéntale un carro, se va a brincar aunque realmente diga que se quiera morir.
no porque después no lo haga. A lo que iba con este de Bray extraño, creo que al momento de negarnos a ella, cuando la vemos tan presente y cuando la vemos manifestar una forma estética, ya sea por una película, ya sea por una serie, ya sea por un dibujo, una pintura, y en este caso por un poema, es una atracción distinta. Te muestran a la muerte de una forma tan real, tan tangible, tan presente, tan enfrente de ti, que a lo mejor es difícil no acercarte, no observarla, no admirarla. Sí, va por ahí también. Hay un instinto o hay un acercamiento de una vitalidad, pues, al acercarte a los temas relacionados con la muerte. No me quiero meter, o sea, tan de fondo o tan de lleno, digamos, a toda la propuesta estética del romanticismo, pero va por ahí. Si hablamos de esto gótico, o sea, es decir, que tiene elementos como góticos al respecto, por el sentido como medieval, pues, que viene arrastrando y demás, pero hay esta como fascinación también por lo oscuro, por lo fantasmagórico, por la parte de la muerte, porque se vuelve también algo trascendental, pues, o sea, es aquello que desconocemos, ¿no? ¿Cómo disfrutas la vitalidad? ¿Cómo disfrutas la vida si realmente no tuviéramos acceso a la muerte? O sea, ¿qué valor tendría la vida per se si fuésemos eternos? La mortalidad te da... Somos la envidia de los dioses porque los dioses son eternos y vivirán por siempre. Nuestros momentos son únicos cada uno de ellos. O sea, es esta parte hermosa, y creo que Pizarnik, y más por la historia personal, más por los demonios con los que ella luchaba constantemente, pues lo entiende perfectamente al grado de que nos introduce a este mundo por medio de esta estética que es brutal. Sí, es bastante brutal en ese sentido. Eso igual también lo podemos como advertir, ¿no? A quienes nos estén escuchando esto. La verdad es que también, si podemos decir algo... El libro ideal para regalarle a un niño de 5 años, 6 años, sí, más por los dibujitos. Sí, por los dibujitos, ¿no? Los dibujitos hermosos. Puede tomar muy buenas ideas. Hermosos los dibujos, sí, la Virgen de Hierro, ¿no? Que es el siguiente capítulo, sí, la Iron Maiden. Es la imagen de la derecha. La imagen que está para la derecha, ¿no? Así como... De Iron Maiden. De la Iron Maiden, ¿no? Bueno, así fue conocido, así como se llama la banda, ¿no? También banda de metal, Iron Maiden, sí, justamente. La Virgen de Hierro, pues, es este suplicio, esta máquina, vamos a decirlo, que sirve para tortura, pues, o sea, que básicamente autómata del siglo XVI. Pero prácticamente decían aquí lo más importante, vamos a decirlo así, es que realmente no mataba, o sea, que estaba diseñado de tal manera que era como una especie de sarcófago, no sé si lo pueden ver ahí en la imagen, ¿no? O lo vieron en la imagen, en el que se introducía una persona, pero los picos, cuando cerraban esa zona, alcanzaban a perforar a la persona, pero no a punzar en órganos vitales, o sea, no a perforar de tal manera, sino que se desangraban, pero realmente no morían, o sea, realmente era un suplicio, era como un abrazo de picos, ¿no? Vamos a decirlo así, no, es terrible, si lo vemos... o hermoso, según desde la perspectiva en que lo quieras ver. Sí, exactamente, ¿no? Según, porque también, o sea, una de las cosas que nos dice aquí en el capítulo, y vaya, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que dice que era desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban al suelo. Un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. Es decir, hay muchos elementos también, pues, que podemos encontrar en el texto que son preciosistas, ¿no? Es decir, que buscan de alguna manera como relacionarlo con ese sentido de cierta belleza, ¿sí? No es una máquina de matar, te va describiendo los aspectos bellos. Como bellos, que pueden decir, o cómo encontrar belleza en eso, pues. También, insisto, ¿no? O sea, como advertencia, ¿sí? O sea, de que es un libro que realmente va a hablar de eso, de tortura, de sangre, de desgarramientos, ¿no? Es decir, no es apto para cualquier tipo de lector, y que personas que realmente tengan muy susceptibles no les va a gustar. Si tienen a su casa y en Navidad, regalen este libro para que duerman felices en las noches. Esa es la recomendación, ¿no? Entonces, se los leen en las noches, ni le van a entender. Aparte, o sea, que ni lo van a entender, ¿no? En ese sentido. Así que,
pues bueno, ¿no? Sí está fuerte, vamos a decirlo así. Y además también, pues como vieron las imágenes, también, pues son algo brutales. Es decir, incluso en algún momento podríamos decir que es un libro como terrorífico, aunque realmente no lo es, y no es la intención. O sea, no es la intención ser un libro de terror, es más bien, pues, la cuestión poética, ¿no? Que podemos resaltar. Yo creo que es como agarrar algo terrorífico, sí, y ponerle una envoltura muy linda, ¿no? Y presentártelo. Mira, también podemos observar la oscuridad desde otro aspecto. Y sin embargo, me voy a adelantar, no sé qué tanto, porque no recuerdo muy bien cómo va el capitulado. ¿Cómo van los capítulos? Hay algo que a mí me hizo muy interesante y hasta divertido, porque hay una parte donde dice que realmente la condesa, en la parte de la tortura normal o la tortura típica, ¿no? Como lo parafrasea, que realmente la condesa normalmente no hacía gala de experimentos muy elaborados, o no hacía torturas muy sofisticadas, que realmente era más este gusto de torturar por torturar, que inclusive ni siquiera lo hacía ella muchas veces. Vamos a esta parte de poder, o sea, mataba a alguien. Ella mandaba que se hicieran las torturas, ella ordenaba a sus sirvientas que te las dibujan en el aspecto todo contrario, como estas mujeres viejas, feas, que obedecían ciegamente a la condesa y ejecutaban las torturas para que ella simplemente lo disfrutara mientras lo veía. Como si fuera un espectáculo. Como si fuera un espectáculo, pero ahí es como la historia de Locke. Es asesino realmente el que manda a matar. O sea, y no me refiero a una parte real, pragmática en el contexto mexicano. Me refiero, en este caso, perdón, creo que era el juez, ¿no? Pero se llamaba el loco. Ajá, que tiene esta primera experiencia con la muerte cuando él dice, bueno, yo nunca he matado a nadie como juez, pero he condenado a que el verdugo mate porque yo lo ordeno. Soy yo también un asesino. En este caso, es como desde el poder sin necesidad de moverte puede hacer que las cosas sucedan. Y también hay un disfrute de ello. El disfrute sádico no es solamente la acción, sino es hacer que la acción suceda. Ándale, ¿no? Y poder como observarla, poder tener la evidencia de que ya sucedió, ¿no? O que está sucediendo en ese sentido. Incluso yo creo que también hay sadismo, si nos vamos por ese lado, de las personas que van a ver una ejecución en su momento, pues también, o sea, pensemos en todas estas ejecuciones públicas. Es el voyeurista que no puede realizar la acción, pero la hace alguien más. La ve ahí y dice, hay una suerte, pero no hay poder. Hay una suerte como de placer en eso. Sí. No hay poder porque el que la manda a ejecutar es otro. Pero si vemos como la idea, por ejemplo, como del pueblo enardecido. Si el pueblo enardecido que quiere ser el que mande a ejecutar, pero al no poderse, al no tener el poder de él mandar a que suceda, disfruta y goza viendo esta masacre. Es como en la época, pues también, o sea, cuando mandaban a la guillotina, ¿no? El pueblo lo pide, ¿no? O sea, el pueblo pide que los gobernantes fueran pasados por la guillotina, entonces el pueblo es el que estaba mandando. Por eso ten cuidado quién carajos le dan el poder político en los gobiernos. Si gente frustrada con ese tipo de voyeurismo y ansiedad de poder, pasa lo que muchas veces pasa. Perdón, pues no podía evitar. No, es importante justamente, ¿no? Comentar este tipo de aspectos. Ahorita que mencionabas lo de las torturas y esto, más allá de parecer también un libro que digamos, porque uno también, si lo ve con cierto criterio, te das cuenta que realmente no está haciendo una apología a la violencia, pues, o sea, no, esto no es, voy a decir algo, voy a ser bien tonto, pero, o sea, no son corridos tumbados, pues, o sea, no son corridos, pues, no estamos hablando en esos términos, no estamos hablando de como una apología a la violencia, sino que estamos hablando de algo como, digamos, como ponerse en una visión aparte, pues. Yo lo veo más ver este objeto y tratar de dar una prosa poética que trate no de entender las emociones que estaban pasando ahí, sino como pintar el momento, vamos a decirlo de otra manera. Y ahorita voy a citar una parte que me encanta porque es también filosófica. Obviamente no apología, pero más bien como si una psicología del suceso, si una psicología del sadismo. También nos dibuja bastante cuáles son las circunstancias de Báthory, el tema de la familia, los problemas de salud,
cómo se le denominaba que tenía posesiones por tener epilepsia. No sé, siento que si hay un análisis del sadismo, si hay una especie de contemplación al mismo, pero desde un aspecto del no juzgar, del no poner, adjetivarlo entre bueno y malo, entre estos moralismos, ¿no? Y también ya en la figura de Pizarnik, pues es una mujer que estuvo muy influenciada por las lecturas del psicoanálisis, que estuvo muy cercana a ello, y volvemos al contexto donde se desarrolló. Y por sus mismos padecimientos también mentales, ¿no? Es decir, por toda esta depresión por la que pasó en varios momentos de su vida, que eso también lo pueden buscar, ¿no? No vamos a clavarnos o a ahondar tanto en eso, pero así mismo, ¿no? Esa misma como relación pues, que tenía con la cuestión de los padecimientos mentales, pero así mismo también como tú lo comentabas, ¿no? En una entrevista y en unos comentarios pues, que hacen también otros escritores que conocieron a Pizarnik, hablan sobre que este libro en particular, pues cuando lo escribió o cuando escribe y publica estos primeros capítulos, los publica primero en una revista, ¿sí? Y posteriormente salen publicados ya como libro, ¿no? Hasta varios años después. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando escribe esto, decían sus amigos, pues que no lo conocieron, que Pizarnik lo escribió como una especie también como de desahogo, ¿sí? Pero dice que no se sentía identificado con esto, pues, o sea, que no es que ella sintiera que como una especie de relación amorosa, pues, con el sadismo, sino que lo escribió como una suerte de ejercicio literario y catarsis, pero dice que ella se sentía mucho más, un poco como defendiendo, ¿no? La imagen de Pizarnik, pues así como también en su momento vamos a hablar y defender la imagen de Báthory, ¿no? Que no es nada de esto, pues, o sea, que gran parte es ficción, pues, de lo que sucede aquí. Pizarnik lo que buscaba de alguna forma, les digo, este desahogo, esta forma de como catarsis, ¿no? De sacarlo, pero asimismo también ella misma dijo que para ella las relaciones personales se basaban en amor, en comprensión, justamente en ternura, cosa que podemos ver pues en sus otros poemas, ¿no? Que así mismo, claro, sufría, ¿no? El amor se sufre, lo ha dicho, pues lo dijo en muchos otros poemas, en resumen, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En resumen, sí, el amor se sufre, pero eso no quiere decir que el amor sea algo malo, pues, o que siempre tenga que ser una relación de poder sádica, ¿no? Para ella no lo era así. Quería resaltar esta parte para hacer esta diferencia, pues, de cuando estamos leyendo un texto, ver la parte de ficción y tratar de entenderlo y interpretarlo, y por otra parte ver, pues, al autor, que no siempre, pues, o sea, va a ser un reflejo fiel de su entonces no todo es un espejo. Sí, no todo es un espejo. ¿Y sabes por qué va la provocación? Claro, porque más adelante vemos justamente el de todo ese espejo, ¿no? Justamente de como dijo Octavio Paz, ¿no? Y que es la cita que pone para acá. Pero, asimismo, o sea, claro que va a poner algo de ella ahí, y que se ve presente en su prosa, incluso también en alguna parte filosófica o alguna parte interpretativa. Una cosa es lo que el artista plasma, ya sea en cualquier arte, y otra cosa es lo que entendemos, y muchas veces lo entendemos desde la óptica de nuestra vivencia. O sea, a lo mejor nada que ver con lo que estamos debrayando, y lo que estamos debrayando habla mucho más de nosotros que lo que ella realmente quería plasmar, o a lo mejor ella puede plasmarse en las mil y un cosas que dejamos por alto y que no observamos dentro de esta obra. Es imposible muchas veces, si el autor no te dice qué quiere decir, la interpretación es sumamente subjetiva. Y ahí te va otra más chida todavía. Aunque el autor te diga lo que quiso decir, si realmente tú agarras el libro y puedes desentrañar más elementos, pues, de los que el autor te está diciendo, el libro ya es tuyo, ¿sí? Y eso no solamente lo digo yo, o sea, lo han dicho también, o sea, teoría literaria, ¿no? Por ejemplo, pienso en la teoría se llama es una teoría, pues, o sea, se me fue el nombre así de repente, ¿no? No, para nada, ¿no? Pero una teoría literaria en la que justamente hay una relación como tripartita, vamos a decirlo así, como el circuito de la comunicación. El libro también es un circuito de la comunicación. Tenemos un emisor llamado escritor, en este caso llámese Pizarnik,
¿sí? Tenemos un medio, el medio que es la segunda parte, ¿no? Que es el libro, y un receptor, que en este caso pues somos nosotros o millones de personas, ¿no? Que han leído estos libros. Entonces, ¿qué pasa, no? El autor se vuelve a su vez un lector de su propio libro. Él también en su momento editó, o sea, pensó, ¿no? Lo que estaba aquí y tiene una interpretación de lo que pasa aquí, pero al fin y al cabo también todos los referentes culturales o todos los conceptos que podemos ver aquí están en este medio que llega a nosotros, y nosotros también vamos a interpretar muchos elementos que están aquí a partir de nuestras propias experiencias. ¿Cuántos años han pasado desde 1972, que fue cuando falleció Pizarnik? Es decir, ya han pasado muchísimos años. Entonces, ¿qué podemos interpretar ahora con nuestro bagaje cultural? Y de hecho la teoría se llama la teoría de la recepción. Ahorita ya me acordé, hablando de la recepción, ¿no? La teoría de la recepción, sí, en un ensayo magnífico, ¿no? Que hace Wolfgang Iser, ¿sí? Hace eso, ¿no? Y es esta relación, pues, en la que el texto nosotros lo rehacemos en el momento en el que lo estamos leyendo, ¿sí? El texto ya no es solamente lo que el autor te quiso decir. Claro que es importante, digo, ahí sí fue tu provocación, ¿no? Sí, es importante lo que dice el autor, no vamos a quitarlo, pero también lo que nosotros traemos, nuestro bagaje cultural. De hecho, tiene un nombre, ¿no? En la teoría se llama, es el horizonte de experiencias, ¿sí? Es decir, ¿qué hemos experimentado? Eso es lo que nos va a decir también. Yo veo como dos islas distintas. Una no importa, de eso se trata. Una es lo que el autor pretende, lo que el autor desea mostrar. Sí. Otra cosa es lo que los lectores, receptores van entendiendo o interpretando. Y déjame retrotraerlo con algo que me decía mi papá cuando yo era chico. La primera vez que tú me prestaste ese libro, El Lobo Estepario de Hermann Hesse, lo estaba leyendo secundaria. O sea, mi papá me vio leyendo, oye, libro padrísimo, un chingón, me dijo, léelo en 2 años más, luego léelo cuando tengas como 20, y luego léelo cuando tengas 30, y luego léelo porque vas a encontrar que es un libro distinto cada vez que lo vuelvas a leer. Y obviamente ya no eres la misma persona, no soy el mismo que fui ayer, mañana no seré el que soy hoy. Y cuando te encuentras obras de este tipo, ves que cambian totalmente. Y no es que cambie la obra, es que cambia tu perspectiva, tu experiencia, tu conciencia, todo tu entorno, todo lo que conoces. Sí. Y en ese mismo cambio pues vas viendo una evolución de la literatura, y es un espejo entonces el libro de tu propia experiencia. Ahí sí estoy de acuerdo con Paz, ¿no? Se vuelve este espejo de nosotros mismos. El libro generalmente siempre nos va a dar lo que nosotros tengamos adentro, pues. Es decir, es inevitable, porque al fin y al cabo son palabras, ¿sí? Y es lo que nosotros podemos entender de estas palabras, y para entender necesitamos experiencia con esas palabras, ¿sí? Bueno, podemos dar muchos más ejemplos, ¿no? Al respecto de esto, pero bueno. Me gustaría citar una parte de justamente que estábamos hablando como en este sentido, no solamente de las torturas y de cómo puede ser sumamente descriptiva y cruel, ¿no? Las torturas, pero también esta parte filosófica de la que estamos hablando, de cómo también esta es la parte que para mí llega a lo poético, va más allá de la violencia, va más allá de la tortura, va más allá incluso de la muerte, propone, ¿sí? Una forma, una contemplación de la existencia, y eso para mí es lo que hacen los mejores poetas o los poetas más excelentes. Por lo menos para mí, van a discutir esto, y ojalá no que lo discutan y que manden todos seguramente los mensajes. Estamos en un mundo donde se discute la poesía como algo. Sí, claro, ¿no? Creo que en casi todos los bares se termina discutiendo sobre la poesía y la trascendencia de la misma. Claro que sí, millones de mensajes en este video para discutir sobre no, eso no es poesía, y ese muchacho está mal. Bueno, en fin, ¿no? Voy a citar, ¿no? Dice, esta escena me llevó a pensar en la muerte, con mayúscula, la de las viejas alegorías, la protagonista de la danza de la muerte. Desnudar es propio de la muerte. Las costureritas, ¿no? Las costureritas. Perdón, sí, es que me gusta mucho esa parte. Está en el capítulo justamente de que hablábamos de las torturas clásicas, ¿no? Lo dice.
sigo, ¿no? También lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas, pero hay más. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pues de hecho por eso la petit mort, la petit mort, o sea, la pequeña muerte, ¿no? El orgasmo, es decir, algo relacionado con la muerte, pues en ese sentido, ¿no? Bueno, continúo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Svet Bathory necesitaba de la muerte visible, eso está genial, elemental, grosera, para poder a su vez morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Pero ¿a quién es la muerte? ¿Es la dama que asola y agosta como y donde quiere? Sí, y además es una definición posible de la condesa Bathory. Nunca nadie quiso de tal modo envejecer, esto es morir. Por eso tal vez representaba y encarnaba la muerte, porque ¿cómo ha de morir la muerte? O sea, wow. No, es poético, o sea, es que ahí es donde está la parte poética, ¿no? ¿Cómo ha de morir la muerte? Eso, ¿no? O sea, más allá, les digo, el pretexto es, digamos, la parte total, la parte violenta, digamos. Y también filosóficamente te lleva a esta parte vitalista que hablabas en el inicio. ¿No? O sea, ¿cómo ha de morir la muerte? Porque dice, nunca nadie quiso de tal modo envejecer, ¿sí? O sea, se aferró, ¿no? Digo, pensando en el mito, ¿no? De Bathory, más allá de la parte real, pues, o sea, pero es como tomar el mito para hablar de algo filosófico, para hablar de algo que pueda trascender la muerte, pues, en ese sentido. Está tremendo, ¿no? Bueno, y obviamente pues acompañado de unas imágenes maravillosas, ¿no? Acá tenemos que hablar ahorita un poquito de Caruso, ¿no? De Santiago Caruso. O bueno, podemos comentar algo, ¿no? Entre medio, sí, no pasa nada. Aquí no es como que haya guión de escribo y cualquier cosa de temporada 0. No, ¿viste que está aquí abajo? Y ahorita lo sacamos, ¿no? Aquí tenemos el guión. Porque no vamos a decir acordeones porque luego no va a ser, esos son otros videos, ¿no? Eso sí es de terror. Esos son más de terror. Eso sí es de terror. Bueno, miren, pero no, sí, digo, no se alcanza a ver muy bien y todo, pero pues para que vean como el tipo de imágenes, ¿no? Que nos aquí les estoy poniendo las otras imágenes. Caruso, pues, o sea, Santiago Caruso también es un ilustrador argentino, justamente también. Digo, relativamente joven, ya para estas edades, ¿no? Yo creo que yo ya pienso que está bien chavo el muchacho, pues Santiago Caruso. Pues ha hecho varias ilustraciones, ¿no? Pero también ha colaborado con otros libros justamente del mismo sello editorial, del Zorro Rojo, ¿no? Prométeme que no es sesión pagada, ni hay pauta, güey. No es publicidad, güey. Patrocínenos, por favor. No algún día pagada, pero sí, patrocinen, no sé, sello. Sí, es impresionante, sí te cambia mucho el ver las imágenes dentro de la lectura. Sí, y hablar que justamente, pues el libro, te digo, pues primero fue publicado, si no me equivoco, en 1960 y... no les voy a mentir, pero fue en los 60. Ahorita les digo, en el 66, ya ves, en la revista Testigo, ¿sí? Lo van a tener aquí en internet, ¿no? A la mano. Pero hablamos de esta edición que justamente ya aparece con las imágenes de Caruso, ¿no? De Santiago Caruso, que son bastante surrealistas, o sea, es decir, todo parece un sueño, ¿no? De lo que está, pero una pesadilla más bien, ¿no? De lo que está pasando aquí. Este libro ya en esta edición, pues ya es del 2009, es decir, es una edición bastante, mucho más contemporánea, podríamos decir así. Me gustó eso de como un sueño. Creo que esa es la atmósfera que te da al leer algo que aparentemente sí es real, que en apariencia hay una verdad detrás de la narración. Sin embargo, es tan surrealista ponerte en sus zapatos, ser testigo de esas escenas que termina siendo como un sueño. Y creo que ese es el ambiente donde nos va metiendo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, y creo que me confundí hace rato, y quizás de los más light, que es lo de las costureras.
Porque inclusive hay una parte, o sea, donde dice que había días los menos, porque dice, déjame, no quiero pero la forma de parafrasearlo que era como que las noches también, no solamente las noches eran malas, también había días donde la violencia se dejaba, se presentaba, así es. No lo sé, no sé el parafraseo correcto, pero la parte que se me hizo muy interesante, que te decía de estas niñas que iban a llevarle los vestidos a la condesa, y donde la condesa había días donde, los menos por supuesto, donde sus reacciones pues no eran violentas, donde solamente como castigo las desnudaba y las hacía verse como infrahumanas, ¿no? En ese sentido, las humillaba, ¿no? Era esta humillación de estar desposeída enfrente de ella, mientras ella seguía siendo humana en ese sentido civilizado, y ellas no eran más que animales que estaban como los animales desnudos. Tiene una sutileza de llevarte a ese lugar, de observar toda esta escena, de sentirte incómodo por un momento, y al mismo tiempo no solamente ponerte en el lugar de la condesa, porque ponerte en el lugar de la condesa sí es ponerte en el lugar del sadismo, del poder, de esta fuerza, y llevarte a esta psicología de ella, de cómo entiende y se relaciona con el mundo. Pero cuando te pones del otro lado, cuando eres tú la víctima, cuando tú eres esa persona que está siendo humillada, cuando no eres más que un animal en el sentido más puro de la palabra, porque somos animales, es mágico cómo te va llevando por ese camino y te lo va describiendo de una forma tan sutil, tan elegante, tan, no sé, te invita, ¿no? Poético, es que insisto, o sea, sigue siendo, pues, o sea, poético. Sí, exacto, ¿no? Que no realmente no siempre digamos que torturaba de una manera muy exagerada, no vamos a decirlo así, sino que a veces recurría a las cosas más simples, como tú lo dijiste, la humillación. Sí, y la humillación también es una forma de tortura, pues, si lo vemos así, porque es como, te hace sentir mal, pues, te afecta más a la parte psicológica y no solamente al cuerpo, pues. Claro que también el trauma del cuerpo, pues, queda en cicatrices, queda el dolor, ¿no? En tu misma psique, en ese sentido. Me gustaría también, pues, o sea, que viéramos cómo en una parte la misma Pizarnik, o sea, aborda la parte del nombre, ¿no? El nombre Bathory. Sí, si pasamos en ese sentido, y de hecho que lo acompaña con una imagen, creo que por allá también la tenemos, y pues aquí en el libro, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque lo dice, la fuerza de un nombre, ¿sí? Oye, ¿cómo se pronuncia el castillo? No, sí, ahí se los debo, porque justamente el húngaro no les puedo ahorita hablar mucho en húngaro. No lo traigo muy fresco. No traigo muy fresco, así mis conocimientos de húngaro, ¿no? Seither o Kester, el castillo. El castillo, ¿no? El castillo de donde habitaba justamente los Bathory. Pero de hecho el castillo no era propiamente Bathory, pues era un castillo que ya estaba antes en Hungría, solamente pues que después se pone pues el nombre de Bathory, ¿no? Me encantan varios elementos, pues que pone acá también el mismo Caruso en la imagen, el dragón, ¿no? Que presenta, ¿no? Pero está sobre una montaña presente, es otra vez, ¿no? La imagen imponente, ¿no? De este dragón rojo, ¿no? Frente en la montaña, digamos en el reino, vamos a decirlo así, ¿no? Viendo el reino. Y es un dragón que se ve feo, pero se ve feo, se ve amenazador, o sea, realmente es como, sí, hay mucha fuerza ahí, pero también es un dragón que, y un rostro muy humano. Le tienes miedo. Tiene un rostro muy humano, ¿no te parece? O sea, exactamente. O sea, yo lo veo más que dragón, o sea, la imagen al menos, la ilustración, se ve como una ilustración demoníaca, como una ilustración, como no sé, muy antropomorfa. Antropomórfica, exacto. Inclusive hasta en las patas delanteras parece mucho más brazos que patas. Ándale, exacto. O sea, pues está hermoso. Y no me parece... Y se parece al dragón de House of the Dragon. De House of the Dragon, ok, no.
Pues quién sabe, a lo mejor tomaron inspiración, ¿no? De ahí. Puede ser, creo que es por ahí. Disculpa la pendejada, ¿verdad? Ya sabes que siempre estamos diciendo aquí entre medio de todo, ¿no? Algo que me parece importante rescatar de ahí de la imagen de este dragón, ahí también al respecto, que justamente el emblema de los Bathory son tres colmillos, tres garras, pero de lobo, ¿sí? Es importante mencionarlo porque también eran conocidos como eso, ¿no? Como los lobos, pues. ¿Pero por qué? Porque además de ser como buenos guerreros y, o sea, como también se les conocía como una especie como de sanguinarios, pues, en ese sentido, o sea, eran cazadores, pues, vamos a decirlo así. Y el dragón, o sea, me recuerda, y no creo que sea tan, digamos, exagerado decirlo de esa manera, a la imagen justamente de Drácula, ¿no? Otra vez, o sea, anteriormente, Vlad Tepes, o sea, que, ¿por qué se le conoció como Drácula o Draculia en su momento en rumano, pues, o sea, se le porque era el hijo del dragón, ¿sí? ¿Quién era el dragón? El dragón mayor, pues, padre, justamente de Vlad Tepes, pertenecía a la Orden del Dragón. La Orden del Dragón se especializaba, o en su momento era una orden cristiana que se oponía al gobierno otomano. Entonces, pues, el hijo, pues, era el hijo del dragón. Y así mismo, ¿por qué esta imagen del dragón? Porque tenían que imponer de alguna manera la fuerza, ¿no? Frente a los invasores o frente a otro gobierno, pues, que estaba... La historia la escriben los vencedores. Siempre. Quizás si no se hubieran, si se hubiera impuesto Transilvania, hubiera salido victorioso tanto el Imperio Otomano como el Imperio Húngaro. Sí. Pues quizá ellos fueran vistos ahora como santos y quizás algunos reyes claro, de Habsburgo hubieran sido vistos como dragones, demonios, empaladores, Sí. O sea, es muy complicado realmente poder analizar cuál es la historia real y menos de esos tiempos, ¿no? Si ahorita sales a la calle y te van a decir que las votaciones de ayer fueron de una manera, aunque han sido de otras, ahora imagina con el paso de los siglos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Realmente quién te lo cuenta y cómo te lo cuenta. Claro, que es la parte que hablamos en un inicio, ¿no? De lo que es la historia, lo que es el mito, lo que es el libro. Sí. Porque y leerlo como una ficción, al fin y al cabo. Iba a decir algo bien... Puede ser horrible. Sí. Muchas veces la historia es una ficción. Es que ya te lo había dicho, incluso la historiografía clásica en su momento, o sea, teorías mucho más contemporáneas, pues, sobre la historiografía, es decir, el estudio propiamente de cómo se hace la historia, pues, en el mundo, no deja de ser ficción, pues, o no deja de estar relacionado con la ficción, porque son relatos de alguien o de personas que estuvieron relacionados con eso. Sí, eso es todo otro asunto, ¿no? que podemos discutir posteriormente, pero pues de ahí a que pensemos que sea tal cual y la veracidad, pues, de la parte de la historia es diferente. Claro que sí podemos tomar elementos de ahí que sí sucedieron. Consensos que podemos entender que hayan sucedido, ¿no? Oye, hubo guerra, pues, sí. Tenemos 100.000 relatos que nos hablan de eso. Sí, y de diferentes áreas, pues, o sea, es decir, ahí sí podemos constatar que hubo una guerra porque podemos ver el de los vencedores, pero también el de los vencidos. Ah, sí, o sea, también tuvimos guerra. Hacer un paréntesis y hablar del otro del canal, ¿no? Sí. Por eso hay que entender que todo lo que vemos, o mayoritariamente, sobre todo cuando vienen de gobiernos, cuando vienen de políticos, se llama propaganda. Y por eso, para acercarnos y aproximarnos un poquito a la realidad, hay que dar la propaganda de todos los lados, y sobre eso generamos un criterio basado en lo que todos esta bola de cabrones dicen, pero también en las realidades que vemos a través de otros. Cierro paréntesis. Descansó mi alma. Está bien, no, y bueno, ahorita que dijiste la palabra propaganda, yo nada más comentar que incluso la misma palabra propaganda, sí, viene, o sea, viene de una vena o de una parte del clero en su momento, pues, o sea, que viene la palabra propagus, ¿no? Propagus, es decir, así como la palabra propagar también, pues, pagus era aquellos que habitaban el bosque, ¿sí? O los aldeanos. Entonces era digamos, el discurso o aquello que estaba así para los aldeanos, para la perrada, pero principalmente era ¿por qué? Porque estos pagus, o sea, también viene otra raíz etimológica de pagano.
El pagano, el pagus, era quien vivía en los bosques, pues es decir, no estaban cristianizados, entonces la propaganda era una forma de cristianizarlos. Así que sí tiene que ver con el adoctrinamiento, pues. Y en su momento, pues primero fue una cuestión cristiana, ¿no? Fue una forma de propagar el cristianismo. Quiero volver a lo de la fuerza del nombre, ¿no? Que voy a leer una parte, porque justamente este que estaba ahí echándole un ojo, ¿no? Lo que decía del símbolo, ¿no? De la casa Bathory, que sí son tres dientes de lobo, ¿sí? Dice, el nombre Bathory, en cuya fuerza Svet creía como en la de un extraordinario talismán, fue ilustre desde los comienzos de Hungría. No es casual que el escudo familiar ostentara los dientes del lobo, pues los Bathory eran crueles, temerarios y lujuriosos. Los numerosos casamientos entre parientes cercanos colaboraron tal vez en la aparición de enfermedades e inclinaciones hereditarias, epilepsia, gota, lujuria. Como paréntesis, pues es que la lujuria en ese momento era vista como una enfermedad, pues, o sea, puede existir el padecimiento como la ninfomanía, sí, o en el caso de pero es en el caso de las mujeres, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues es el satiriasis. ¿Sí? Satiriasis. Nunca había escuchado el concepto. Sí, satiriasis, sí, o sátiros. Pues de hecho, ¿por qué crees que a los hombres les dicen sátiros, no? Porque en la época griega, ¿no? Que los sátiros, eran muy sátiros. Porque los sátiros eran muy sátiros. Que eran como los faunos, ¿no? El sátiro es similar al fauno, pues, o sea, pero se la pasaban persiguiendo a las doncellas, a las ninfas, a las náyades, a las play. Hay un cuadro. No sé si es del Bosco. Un cuadro que hay que investigarlo esa parte, sí. Pero bueno, un cuadro, ¿no? En el que refleja... un chingo de cuadros. Sí, exactamente. Pero que refleja un sátiro, ¿no? Me vino a la mente, ¿no? Y pues sí, la satiriasis es en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres la ninfomanía. Pero hay que aclarar que no se trata solamente de porque tengan mucha actividad sexual, sino ya es un trastorno psicológico en el que es se una vuelve compulsión. Una compulsión y una manía. Pues incluso son personas que pueden llegar a tener problemas en sus ámbitos laborales, familiares, pues. Ahora, y volvemos a lo que todo ubicado en su tiempo, ¿no? Que por ejemplo, a mí me sorprende más, o a lo mejor a cualquiera, que la epilepsia, que no lo mencioné en esta parte, porque la epilepsia era estar poseído por el diablo, ¿no? Estar endemoniado. Entonces, si estas personas en ese contexto histórico sufrían o padecían de epilepsia, pues imagínate que es una pinche familia de endemoniados. Pues sí, no, imagínate, ¿no? Tan seguidos, Déjame jugar con este estilo de pensamiento rápido, ¿no? Dale. En este contexto político, estas personas, que a lo mejor la condesa, que aparentemente así es, tuvo epilepsia, pues se queda primero el mito, o más bien se sabe y se tiene certeza en ese momento que es una mujer poseída, porque tiene epilepsia. Y si es una mujer poseída, pues es muy fácil dar el salto a es una sádica. Y si aparte a ti te debe lana, y si aparte es viuda, como en el caso de Matías II, ¿no? Y si aparte es calvinista, tenemos pues el diablo. Sí, pues tenemos ya todo el juicio bien armado, ¿no? Exactamente. ¿Qué más necesitas? A la hoguera. ¿no? Vámonos. Perdón. Sí. No, pues es que eso era todo, ¿no? De esta parte de la familia. Sí, de la familia. Y vienen más elementos, ¿no? Digo, que no quería guardar así. Que de esa parte de la familia hay algo que destaco y se me hace muy interesante. Sí. Que casi al final de ese capítulo que te dice como que la familia nunca la ayudó, pero nunca le reprochó. Exactamente. Sí. Dice que se empezó como un poquito, dice, después de los 40, sí, llegó a la cuarentena, dice, los Bathory se habían ido apagando y consumiendo por obra de la locura, sí, y de las numerosas muertes sucesivas, se volvieron casi sensatos, perdiendo por ello el interés que suscitaban en el Svet, sí. Qué feo que hace un momento volverte sensato después de ser el personaje, o sea, que tu familia sea el personaje. Dice, cabe advertir que al volverse la suerte contra ella, los Bathory, ¿sí? Si bien no la ayudaron, tampoco le reprocharon nada, ¿sí? Y pues aparece aquí una imagen bien simbólica, ¿no? De la corona, ¿no? En los Bathory.
Sí. Y ya lo que sigue es el espejo, ¿no? Tanto que tú querías. El espejo. Sí, ¿no? El espejo de la melancolía, que de hecho es un término bastante como importante, ¿no? De comentar acá, ¿no? Y aparte bien poético, ¿no? El título, el espejo de la melancolía. Y pues viene con esta cita, como tú lo habías comentado antes, de Octavio Paz, de todo es espejo, tal cual, ¿no? Así es el Antes de entrar, y porque sí. hay que debrayar, pues Sí. inventamos esto. Sí, por supuesto. Todo es espejo, me agrada. O sea, lo entiendo, corrígeme o tu visión, todo es espejo porque no es interpretación. O sea, al fin y al cabo, entendemos el universo, entendemos el mundo por lo que nosotros sabemos de experiencias, cómo lo podemos percibir. No es lo mismo lo que tú entiendes a lo que yo entiendo, no es lo mismo las experiencias que yo tengo que las que tú has tenido, y desde ese sentido todo es espejo. Es también para mí, o sea, en ese sentido, por supuesto, o sea, es como el reflejo de la vida, pues, o sea, es como los fenómenos, cómo nos afectan, ¿no? A nuestro interior. Sí, el espejo de las cosas, pues las cosas nos reflejan, pues de alguna manera algo, sí, siempre. Cuando yo tomo la mesa, cuando yo estoy tomando agua, es de alguna forma un reflejo, ¿no? De la vida, pero hacia mi propia experiencia. Pero también asimismo yo lo veo de otra forma, que es como también el hecho de la otredad. Hay algo fuera de mí, ¿sí? Pero eso que está fuera de mí también compone lo que yo puedo percibir en la vida, ¿sí? Yo no podría existir, o no existe tal cual, o no podemos imaginarnos, digamos, esta existencia sin lo otro, pues. O sea, lo otro de alguna forma está componiendo todo aquello que pensamos, aquello que, digamos, nos conforma. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando nacemos, nosotros no nos ponemos nuestro propio nombre, nosotros no elegimos ser humanos, pues, o sea, es decir, nos dicen, ¿sí? Que somos humanos, nos dicen que estamos naciendo en una circunstancia particular, ser mexicano, ser de esta clase, o sea, tener este nombre, tener eso, o sea, es decir, es el otro el que me nombra, es ese espejo de la vida, de las cosas que están fuera de mí, lo que hacen ser lo que yo soy, nos compone. Me fui a lo lejos, pero por eso yo pienso que Octavio, pues también cuando escribe en esta parte, pues que es de un poema, ¿no? Este primer todo es espejo, ¿sí? Hay algo de eso, pues, hay algo de fenomenología, si lo queremos ver de esta manera. Me fui también ya muy lejos y no me voy a poner a explicar ahorita la fenomenología, pero en términos generales es eso, todo aquello que percibimos o que podemos de alguna forma contemplar en nuestra propia vida es lo que compone aquello que somos. Sí. En resumen. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, digo, no sé. Se me antojó un sí, vino. Sí, no, sí, a mí se me antojó Otra cosa. también, ¿no? También. Y Claro. también, así que salud con esto. Voy a leer una parte de este capítulo. Vamos a saltar una parte, porque yo espero que la verdad sí, quienes no sean tan susceptibles para leer este tipo de literatura, lo lean. De verdad se los invito muchísimo a que se acerquen a esto. Pero quiero leer una parte, ¿no? que a mí me encantó, ¿no? Porque se me hace también el asunto de la melancolía y la parte también poética, ¿no? que se puede reflejar acá. Dice: al melancólico el tiempo se le manifiesta como una suspensión del transcurrir. En verdad hay un transcurrir, pero su lentitud evoca el crecimiento de las uñas de los muertos, que precede y continúa la violencia fatalmente efímera. Entre dos silencios o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de varias formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Lisbeth Bathory y en sus noches cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. El libro que comento en estas notas lleva un retrato de la condesa, la sombría y hermosa dama. Se parece a la alegoría de la melancolía que muestran los viejos grabados. Quiero recordar además que en su época una melancólica significaba una poseída por el demonio.
O sea, ahí también, es que hay algo como también esta reivindicación, pues de alguna forma como la tristeza, o sea, la melancolía, y es cómo no verse identificado también, no en el asunto, insisto, como de la parte violenta, sino en esta parte filosófica, emocional, o sea, quienes no hemos pasado por momentos de melancolía, ¿no? Y que nos hemos sentido así, como si realmente estuviéramos poseídos por algo externo, ¿no? Por algo que realmente no somos. Y esta lucha de los distintos yos. Y otra vez el espejo. Otra vez, si estamos ante nosotros, yo, o sea, es otra vez uno frente al espejo. Por eso me parece magnífico lo que hace Pizarnik aquí, o sea, es decir, lo hace en un grado de profundidad que me impresiona y me sigue impresionando. No, es que está bellísima. No, es la de la. Creo que todavía la tenemos, ¿no? Sí, la tenemos por allá, ¿no? No se va. Mostrarla, ¿no? Ahí está, es la de la izquierda, la derecha. Como una flor, pero saliendo de un baño de sangre. Es una cosa así bien brutal, pero surrealista, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Es preciosa la imagen. Sí. Es preciosa la filosofía que lleva el poema, o el poema que está plagado de filosofía, no sé cómo decirlo. Pero la melancolía, la tristeza, la depresión, creo que, a ver, déjame trato de Braille. Se necesitan almas rotas para poder llegar a este nivel de genialidad. No estoy realmente seguro, pero lo que yo sí te podría decir es que la experiencia es importante. No, y para poder escribir algo de esta magnitud, necesitas haber estado roto al menos. En una parte sí. O sea, no me refiero a que sea un trastorno, ¿no? O por lo menos entender por qué es pasar por esto, ¿no? ¿Qué es pasar por un momento de este tipo de melancolía o por este tipo como de dolor? Hay un poema de Pizarnik, déjame llevarlo a otro lugar para querer argumentar y no pero por también el de Pizarnik, sí. sobre, creo que es habitación 118 o habitación 18, que es donde ella estuvo internada, donde en este poema pues, relata de cómo está con esta gente, dice, soy tan inteligente, soy tan buena que ya no sirvo para nada, algo así, y que está con lo peor de la sociedad, con los abandonados, o sea, habla, dice, mi compañera tiene 18 años, es como la sirvienta, está aquí por matar a su hijo, ya está en un psiquiátrico, está internada y ella, Pizarnik, que era la amiga de Cortázar, o sea, mientras está en psiquiátrico se escribe cartas con Cortázar, en el boom de Cortázar desde París, era amiga de Octavio Paz cuando Octavio Paz ya había renunciado a la embajada en Francia por el 68, o sea, en medio de todo esto, ella viéndose del talento, de la capacidad de ellos, está ahí con la nada social, ¿no? Y habla o te da a entender que efectivamente a veces necesitas roto por poder llegar a eso. Sí. Entender. Y dice, ella te lo dice de esa manera con los doctorcillos, los mediquillos. Habla de estos mediquillos que tienen la mejor de las intenciones y cómo ella finge estar bien para poder salir y para poder suicidarse. Sin embargo, dice, ellos jamás van a entender porque no lo viven. O sea, ellos no pueden entender lo que nos sucede a nosotros los enfermos porque ellos no están enfermos. Creo que en esta genialidad de poder plasmar emociones tan fuertes, tan melancólicas, tan depresivas, y vuelvo a lo que nosotros de esa parte de la oscuridad que me llama tanto la atención, sí, para mí al menos necesitas esta experiencia de haber vivido en menor o mayor medida. Quizás puede ser mínimo, pero para ti fue algo muy grande. Claro. Y de esa manera poder plasmarlo a estos niveles. O a lo mejor tienes un talento encabronado que lo puedes imitar. Pero creo que cuando lees autores, en este caso una poetisa como Alejandra Pizarnik, sí te lo transmite. O sea, sí sientes junto con el libro algo. No sé si realmente se pueda lograr esa genialidad sin haber estado roto. Tengo mis dudas, ¿no? Justamente que, te insisto, no creo que se pueda lograr tanto algo así, porque si se habla directamente de la experiencia, pues eso es lo que se refleja. Es como hemos dicho también pues con los autores de la plástica, ¿no? Que cuando un pintor, o alguien está plasmando algo en un cuadro, no solamente es las imágenes que está planteando, sino también cómo tomó el pincel, cómo se sentía en el momento en el que estaba tomando el
pincel, y eso se ve también en muchos autores. Yo creo que también lo mismo pasa con la literatura, es cómo se sentía ella al escribir esto, las palabras que eligió y la forma en la que lo hizo, pues claro que tiene que ver con su mundo interior. No estoy tratando como de romantizar digamos, el sentirse mal, pues vamos a decirlo así, pero es muy difícil, ¿sí?, llegar a esos niveles si realmente no se ha vivido esa experiencia. Te pongo otro paralelismo, ¿no? No solamente en el sentido como estar melancólico o vivir una depresión tan grande, ¿no?, o como en su momento lo tuvo Pizarnik, pero es como intentar escribir de amor y nunca haber estado enamorado, ¿sí? Eso, pues, o sea... De cualquier emoción, así es que habré vivido antes. Exacto. Ahora, porque yo iba justamente también a lo que decías de la romantización. Uh-huh. ¿Existe una romantización a estos personajes rojos? Uh-huh. Sí lo hay, por supuesto. Sí. Y otra vez, ¿por qué? Porque nos gustan las narrativas que son trágicas. Porque nos vemos identificados justamente en eso. Eso es lo mismo que decía yo al principio. El hecho de que, ¿por qué hay una romantización de esto? Porque también de alguna manera pensamos que también hay otros seres humanos, hay otras personas que han vivido lo mismo que nosotros, o que de alguna forma... Pues está peor que yo. Pues están peor que yo, ¿no? Me siento menos jodido. Bueno, sí hay libros, ¿no? Hay historias que dice Justin. Sí, dice uno, bueno, no soy Justin. Sí, no me fue tan mal, ¿no? Exactamente, a veces. Y es que sí, también es una forma como de verlo, ¿no? El decir, ay, pues es que, híjole, no, está difícil, ¿no? Está difícil la vida, en ese sentido. Pero bueno, iba a decir otra vez lo del castillo, de hecho, que viene por acá en esta parte, pero no sé cómo pronunciar el castillo de Ceste. ¿El castillo de Ceste? El castillo de Ceste, la verdad es que no les ando manejando muy bien el nombre, pero viene una imagen que creo que sí tenemos allá, la de los cuervos, ¿no? Unos cuervos, ¿no?, que están en torno, así una luna con... Pero es un cuervo y un lobo. Un cuervo y un lobo, exactamente, ¿no? Y por abajo una serpiente. No, hay elementos ahí bien brutales, ¿no? En ese sentido. Cáncer. Ya casi, sí, exactamente, ¿no? Ya casi es para el final, ¿no? Y habla de este mismo, de este castillo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya casi para entrar como en la parte del capítulo 2. Del capítulo 2, así que... Muerte por agua era, ¿no? Sí, era. Que también está muy interesante. Sí, está bueno. O sea, es un sadismo bien distinto esta parte de bajarla y que parece una silla porque ya estaba muerta, porque sería inerte, es brutal. Por acá lo tengo, ¿no? Es casi de los... No, pero del principio, ¿no? No, yo estaba pensando, está tremendo, ¿no? No, yo estaba pensando ya casi al final, o sea, cuando justamente ya es enjuiciada, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya después de que ya le llegan, digamos, aquí lo menciona, ¿no? Como los hombres armados, ¿no? Y llegan ya pues para como hacerle el juicio, ¿no? Y volviendo a la parte otra vez como histórica, me gustaría resaltar otra vez eso, ¿no? O poner hincapié en eso. Hay discusiones entre los historiadores y diferentes personas que han hecho artículos, incluso personas mismas también de historiadores de la misma Hungría, ¿no? O sea, que buscan de alguna manera como reivindicar la imagen real de Báthory, ¿no? Diciendo que muchos de estos crímenes que se le dijeron al personaje real histórico de Báthory fueron exagerados por lo que tú ya habías dicho, ¿no? O sea, pues tienes un emperador que, o sea, es decir, que te debe dinero, exactamente, o sea, además es cristiano, entonces si tú no, entonces hay elementos ahí también que dejan ver. Además también pues murió su esposo en la guerra, es decir, el esposo de Báthory murió en la guerra, ella se quedó a cargo de todo, digamos, de esta parte, de su territorio. Y que entonces saber que era muy buena administrando y era muy buena en el negocio, ¿no? O sea, ella manejaba todo desde los 15 años porque su esposo se la vivió en la guerra y ella fue realmente la señora.
en ese tema de feudalista, ¿no? O sea, del señorío. Así es. Obviamente es una mujer. Y eso En esa época es una mujer aparte que viene de Transilvania, es una mujer que está enferma, es una mujer melancólica, es una mujer con un chingo de poder, con un chingo de dinero, y que aparte le debes lana a esa mujer. Ajá. Pues que mejor que inventarle ahí unos chismecitos y a ver si la podemos quitar, ¿no? Que tenemos amigos que se llaman Santa Inquisición, que por menos de eso queman gente, pero a ella no la queman. Hay una película, si no me equivoco, de por ahí por el 2008, ¿no? Que se llama La Condesa Bathory, y de hecho es una película hecha en Hungría, tal cual, o sea, en la que reivindica la imagen histórica de ella, diciendo que, pues si bien es cierto, en esa época era de alguna forma como común, o sea, que a los vasallos, a las personas que estaban a cargo de ellos, pues se les tratara de una forma dura, pues, o sea, con castigos sí físicos. Básicamente eran propiedad. Eran como su propiedad. No fue tan exagerado como el mito que posteriormente hicieron, porque aparte, otra cosa, o sea, para ella sufrir este juicio fue a partir de testimonios. ¿Cómo se quedan los testimonios? Como con de personas, o sea, que la vieron hacer todo. Saludos a la Fiscalía de la República, la Policía Municipal y Estatal, y a todos, ¿no? Así como que a ver cómo sacan los testimonios exactamente. Y entonces estos testimonios, o sea, eran de personas que probablemente, y de hecho lo dicen, ¿no? También en esta historiador dice, de personas que probablemente estaban como ya resentidos justamente con la familia Bathory por cómo los trataban, pero eso no quiere decir que mató a 650 mujeres y que era esta bruja y que se bañaba en sangre y en otros mitos dice que hasta era vampira, o sea, en fin, ¿no? Si hablamos de un personaje histórico, o sea, realmente hay muchos elementos políticos, sí, también de la parte del poder, que nos hacen pensar que realmente a ella la querían quitar de ahí. No vamos a quitarle sus responsabilidades de la época, ¿no? Que sí, unos latigazos y alguna cosa por ahí. No traerlo la actualidad, hombre. Mira, unos buenos golpes sí le daban a sus vasallos, ¿no? Vamos a decir eso. Probablemente, y que aparte era la normalidad en esas circunstancias. ¿No? Vamos a decirlo así, Sí, ¿no? Es el medievo, carajo, ¿no? Sí. Te prometo que derechos humanos no había. Trayendo la actualidad, es como decir, güey, pues sí, Calderón era un hijo de la chingada, güey, pero no puede sabotear el Tren Maya para que se descarrile, güey. Claro. O sea, a ver, ándale, ahora, pues, si le preguntas a los que lo vieron, pues así, no, ese güey fue el que lo descarriló. Yo lo vi, no, voy a dar mi testimonio fiel de que ahí yo lo vi hacer eso, pues. Y si le preguntas a los amigos de este güey que dio el testimonio, pues lo va a escribir y pues cada vez le va a poner un poquito más y nos llegan estas historias. Y tú lo dijiste, realmente los vencedores son los que cuentan la Claro. historia. Entonces, ¿quiénes escribieron en gran parte esta historia? Pues justamente la Inquisición, o sea, es decir, otros, es decir, el mismo imperio, pues, o sea, que es quien deja justamente estos relatos de los juicios y demás. Y entonces, otra cosa, también habremos que mencionarlo, ¿no? Ella la enjuician, la encuentran culpable, no la encuentran culpable de los 650, ¿no? Se le adjudican 650 mujeres y luego casualmente puras mujeres, ¿no? Para mantener este mito de que... No, mujeres de 12 a 16 años, bellas, bellas, hermosas todas, claro, ¿no? O sea, siempre... A veces hasta yo me quedo pensando, había tanta gente, Sí, ¿no? Para que pudiera haber matado tantos. O sea, era como... Si había 600 de 12 a 16, yo no sé qué habría, 60,000 personas. Exactamente, o sea, tendría que haber sido una población bastante amplia y habría que ver los censos, ¿no? De esa época, digo, pero... ¡Qué bueno! Digo, o sea, había tanta gente, o sea, como para que hubiera... Y aparte todas bonitas, o sea, también es como... A ver, tenía que haber feas. A ver, pues, ajá, es como... Tenía que haber, no todas blancas. Bueno, igual no así. Sí, probablemente. Pero bueno, pues si nos vamos pero no todas vírgenes. Pero si nos vamos a la parte lógica, o sea, también hay muchos elementos ahí que quedan como... Sí, es ridículo darle los 650. Sí. Ahora, que te digan que mató gente, no lo dudo. Insisto, y creo que por eso el libro, creo que lo refleja muy bien. Y que si eran fuertes a la hora de como de imponer, digamos. No, andaba los hijos de la chingada. La época feudal.
Exactamente, estamos hablando de época feudal, por supuesto que era que obedecías o tabla, ¿no? O sea, y tabla es el mínimo. Sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos obedecías o tabla, sí, exacto. Creo que hay una parte ya en el juicio, ya no digo cuando se le enjuicia a ella, que también me fascina esta parte del poder de, pues sí, pues no la puedo matar, porque es noble, ¿no? Eso, exactamente. O sea, que es nos chingamos a toda su gente, ¿no? Sí, que es el último capítulo. Pero hay otra parte, aparte de eso, vaya la hiperredundancia, superredundancia, que es, ella no entiende por qué la enjuician. Eso O sea, también. era bien, así como. Sí, pues, claro, me bañaban sangre, ¿no? Claro que los torturaba, sí, pero ¿y qué? O sea, y como, ¿por qué me la hacen de pedo? Casi diciendo, ¿y ustedes no lo hacen? Sí, creo que son igual o peor. Que creo que ahí nos dejen de ver justamente esta parte del contexto político, el contexto social. Es muy fácil juzgar con nuestros ojos lo que pasó ayer. Es muy fácil hacer juicios morales sobre generaciones pasadas, por ejemplo, pues porque vivimos en un contexto distinto, porque tenemos una comprensión del mundo distinto. Como seguramente las generaciones futuras nos van a volver a ver así, pinches salvajes. Porque estaban hablando de eso, ¿no? Sí, porque están haciendo esto, porque comen esto, porque se comportan de esta manera. O sea, creo que es parte de la evolución humana. Y creo que ahí Pizarnik sí nos, o quizás lo estoy proyectando demasiado, sí nos da este juego con esta parte de la condesa no entender el por qué se le enjuicia si tan solo mataba a sus vasallas. ¿No? Exactamente. Digo, esa es la parte como ficticia, ¿no? Y si hablamos del personaje real, es muy probable que también tuviera elementos parecidos, pues, o un criterio parecido al respecto. Pero sí me gusta pensar, digamos, que todo esto fue más bien este complot de justamente de la Inquisición y de Matías II, o sea, del imperio. Ahora déjame llevar una Hungría, pues, prolongarme la. Sí. U otra cosa, era inocente y por eso no entendía el por qué. Exacto, eso quizá también, pues realmente a lo mejor sí fue una muy buena como administradora, pues fue una muy buena líder, digamos, de su comunidad, y llegaron estos a querer quitarle justamente sus terrenos, o sea, su territorio, y ella, pues ¿qué pasó? ¿No? Así como que, y con estos testigos, así como que la vieron matar y bañarse en sangre, o sea, eso es gran parte de la reivindicación, que es este revisionismo histórico, ¿no? Y que lo hacen, y si no me equivoco, lo hace tal cual un historiador de Hungría, pues, o sea, alguien directamente. ¿Qué es un temazo el revisionismo histórico, pues, o sea, el decir por qué se inventó todo este mito, pues, o sea, o toda esta idea alrededor de esta mujer, pero acuérdate también, pues tú lo dices, estamos en la, bueno, fue del 16 al 17, ¿no? Del 1500 al 1600. Entonces también este tipo, yo quiero mencionar esta otra cosa, ¿no? Este tipo de mitos o el acrecentar estas imágenes también, ¿sí?, sirven como una especie de escarmiento, ¿no? O sea, de como decir, hey, compórtense, ¿no? Porque miren, esta mujer, ¿no? O sea, que tiene sola, con poder y todo esto, o sea, sufrió de esto, ¿no? Es decir, es una forma como de advertir a los demás. Y el hacer este mito más grande es también una forma como de propaganda. Caemos otra vez aquí. Vemos una maldita propaganda. Claro que sí, pues es propaganda el volver a hacer eso, ¿no? Pero mira, gracias a eso tenemos este libro hermosísimo, o sea, que nos da el pretexto, pues, para hablar de estas cuestiones tanto del poder, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la misma lujuria, pero también asimismo sobre algo que nos hace bastante humanos, ¿no? El poder sentir, el poder querer. Las emociones, el miedo, la melancolía, la libertad. Eso sí, la parte final no me gusta, cuando habla del exceso de la libertad. Estas atrocidades que nos llevan a hacer cuando la libertad. Lo voy a leer. Sí, léelo, por favor, sí, no me lo sé de memoria. La cita, ¿no? Dice, y de hecho lo relaciona con Sade, ¿no? Dice, como Sade en sus escritos, como Gilles de Retz, ¿sí?, en sus crímenes, la condesa Bathory alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible.
Esa parte sí no me gusta. Y por una imagen acá como una diosa, pero aquí la tengo. Yo la relaciono como una especie de diosa de la muerte o una diosa acá. Kali por ahí. Como una Kali tipo hindú. Como una Kali, exactamente. Sí. Yo ahí sí difiero, la libertad hasta en excesos es preferible a cualquier tipo de control. Siempre lo he defendido, siempre lo defenderé hasta cualquier exceso. ¿Cómo era la explicación de Nietzsche, ¿no? Que tenemos solamente un derecho que es a ser libres de hacer lo que nos plazca y una sola responsabilidad, que es hacernos cargo de las consecuencias de las acciones que hagamos. O sea, haz lo que quieras, pues haz lo que te pasa, te aguantas, cabrón, básicamente. Es difícil. Pero esta libertad a estos grados obviamente exagerados. Seguimos pensando que es ficción, pues. O sea, no, claro, lo como desde la ficción, ¿no? Sí, incluso también con no estoy invitando a nadie a ser por favor, no. Quiero creer que nadie que escuche eso está pensando que es una invitación o un llamado a la acción. No, por supuesto. Pero dentro de la imaginación se vale poder usar ejemplos tan grandilocuentes, tan exagerados, para poder hablar de conceptos como la libertad. Y para mí es 1000 veces preferible cualquier exceso de la libertad que cualquier tipo de control. Y eso lo estamos viendo ahorita en el ámbito social, en el ámbito político, donde las libertades cada vez están más en riesgo. Ya no hablo de las exageradas, sino hablo de las mínimas. Y cómo somos sumamente permisivos bajo supuestos intercambios de seguridad, bajo supuestos intercambios de bienestar, o simplemente por razones ideológicas casi sectarias. Ojalá tengamos más lecturas sobre la libertad y sobre esta reivindicación de esta lucha por la libertad. Creo que se nos ha olvidado las tragedias reales y terroríficas que sí tuvimos que atravesar y vivir como especie para llegar a tener los mínimos derechos garantizados. Es bastante complicado ese tema, ¿no? De que hasta qué punto una libertad exagerada o una libertad demasiado amplia, pues, o sea, es, vamos a decirlo como adecuada, ¿no? Digamos, para la supervivencia, pues, es... Ya lo hemos comentado y espero que lo podamos comentar también en otro texto, ¿no? Sobre la idea de la civilización, el hecho de cómo comportarnos, ¿no? Incluso la misma idea de qué es la libertad, a veces me parece que no lo alcanzamos a entender, el mismo concepto, porque estamos constreñidos o estamos de alguna forma limitados por nuestras propias ideas. Que es la parte del determinismo hasta cierto punto. Ándale, incluso hasta por nuestra propia física, pues, o sea, estamos limitados a ciertos acontecimientos, a ciertas acciones. Entonces, si hablamos de libertad, o sea, ¿qué libertades es la que estamos hablando? Desde un concepto más filosófico, inclusive espiritual, dogmático, pues si existe libre albedrío, si existe la predestinación, si existe este determinismo duro donde ya absolutamente todo está previamente determinado por una serie de factores que nos son ajenas y absolutamente no tengo ninguna decisión sobre lo que pase o pasará. Pero si lo tratamos mucho más al humano y a este plano mucho más humano, legal, político, creo que la libertad sí se puede definir. Creo que la libertad no es tan complicada de definir desde esta parte menos filosófica, quizás más aburrida, o garantista, o positivista. Pero en fin, es otro de Braille y es otro de Aristóteles, que seguramente terminaremos por ahí. Digo, vamos a la temporada 0, ya en la temporada 2 o 3 yo creo que habrá más. No sé si quieres agregar algo más. Llevamos casi 1 hora y media, poquito más. Un libro fascinante, la historia de Alejandra Pizarnik es fascinante. Si les gusta la poesía o si más bien nunca han leído poesía, creo que es una buena oportunidad de acercarte a la poesía. Sí, por supuesto. Digo, la mayoría, me incluyo, no es como que busquemos poesía para leer, aunque no lo creas, no todos se juntan en los bares a hablar de poesía. No lo puedo creer. Te lo prometo. No lo creo. No. Es increíble para mí pensar que nadie se acerca a la poesía. No, ya hablaremos en su momento también de la poesía, porque hay algo que ya tengo más o menos preparado en torno
en torno a eso, y yo estoy segurísimo que a todos nos gusta la poesía. Eso, Sí, nomás que no hemos sabido por dónde acercarnos. ¿Cómo? Creo que a veces es una ni buena siquiera opción. sabemos que realmente algo ¿Qué es poesía? Sí, quizás si lees el libro de la Cruz Sangrienta vas a decir, mira, está bien chingón. Sí, Y claro. no me gusta la poesía o no sé qué esto es poesía, ¿no? No sabía. Por eso creo que es un libro que sí hay que regalarle a los niños ahora en Navidad entre 5 y 8 años para que lo lean. Y leérselo todas las noches, Sí, un capítulo antes de y se dormir, vayan acercando a la después, poesía. A gusto, a dormir, así. Y al otro día van a ser otro tipo de personas, ¿no? Bueno, Muy bien. No sé. ¿Algo más? No, me gustaría nada más pues despedirme invitándolos, ¿no? A que sí lean a Pizarnik y asimismo también este libro, pero igual con la advertencia, no creo que sea un libro para personas sensibles o que realmente, o incluso pues personas impresionables, que, pero es mejor la palabra. o incluso Creo que es muy para gente sensible, no para gente impresionable. Impresionables, sí, o personas que hayan tenido como algún problema pues relacionado con algo así, pues de ese tipo de violencia, probablemente sí les puedan remover algo. Lo entiendo, pero también siempre piensen o pensando, digamos que acercarnos a este tipo de literatura es ficción, ¿sí? No dejarnos llevar por la idea de que sí, entonces va a poner al diablo encarnado, o sea, no sean la Inquisición, por favor, no hay que volvernos la Inquisición de nuevo, ¿sí? Creo que ya estamos por ahí. Por eso digo, y lo que te dices de las libertades, ¿no? Justamente, o sea, no dejarnos ir, pues pensar que esto, o sea, es parte como... Filosofía del tocador pronto. Sí, yo creo que sí. Que también pronto. Sale... Sí, va por ahí. Y es que también es importante darle esa vuelta a Sade, ¿no? El pensar que no todo lo que se desmitificar a Sade. Desmitificarlo, así es, ¿no? Y un revolucionario, carajo, ¿no? Sí, por supuesto, sus ideas son mucho más importantes que las imágenes que en su momento... Si puedes, la filosofía del ¿no? tocador Sí, pero que sí. tiene un diálogo... Sí. Creo que es un monólogo, ¿no? Sí, eso es un monólogo dramatizado, de hecho. Qué hermoso. Pero bueno. Bueno, nos despedimos. ya, sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado esta cratología, que lo hayan disfrutado. Si es así, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal.